Él me dice, Jorge, no hagas lo mismo que yo. Tú ya tienes una familia. Cuídala. Te mereces tener una familia. Te mereces tener una familia. La persona que tienes enfrente no te está haciendo un favor. Hay muchos vendedores que sienten que me está haciendo un favor y no lo necesita y no le estoy haciendo beneficio, y tiene una conversación interna de le estoy robando al cliente. Entonces el cierre tiene que ver con la capacidad de yo hacer la conexión, donde sé que sí, tengo yo un beneficio, pero el que va a salir más beneficiado por esta relación es el cliente. Nunca estés en un lugar donde no creas realmente que el producto es extraordinario, porque con el paso del tiempo, en los momentos en los que yo he vendido un producto porque lo he hecho por dinero y no he vendido el producto que considero que realmente va con mis valores, con las personas, etc., normalmente lo que termina ocurriendo es que genera una cantidad económica limitada durante un tiempo que después termina explotando. Y lo he visto con 150,000 personas. ¡Qué emoción! Bienvenidos a nuestro primer episodio de inauguración, y la verdad es que me siento súper honrada que sea contigo, también, Jorge. Gracias. De verdad, gracias. Eres... ya lo van a conocer, pero más que pues también mentor, amigo, como hemos sido en caminos paralelos, ¿no? Durante mucho tiempo. Y pues me encanta que estés aquí compartiendo esta visión que también hemos creado durante estos últimos años. Me encantaría que te presentes un poquito, que te conozcan de tu viva voz, ¿no? Y que, pues bueno, que empecemos este podcast del Club de las Ovejas Verdes. ¡Qué emoción! Pues mi nombre es Jorge Juárez. Estoy a punto de cumplir 34 años. Soy papá de 2 hijas increíblemente maravillosas. Y la verdad es que me he divertido haciendo diferentes tipos de cosas, ¿no? He pasado por diferentes industrias, entre ellas la industria de los seguros y las finanzas, ¿no? También he estado en la industria de la transformación, el desarrollo personal, que es de donde te conozco. Y hoy, desde un tiempo acá, casi 5 años, un poco más de 5 años, estoy en el mundo de los bienes raíces, ¿no? Y creo que mi especialidad, si la gente muchas veces me pregunta ¿a qué haces? ¿A qué te dedicas? Creo que mi especialidad es el tema de como crear comunidades. Eso es algo que me encanta hacer. Me encanta crear comunidades en diferentes espacios. Eso es lo que soy, eso es lo que hago, y pues aquí estamos. Entiendo que, compartimos este camino, ¿no? Durante mucho tiempo te dedicaste al desarrollo personal. ¿Qué fue o cuál fue el momento en el que pasaste de desarrollo personal al tema de ventas, de desarrollar fuerza de venta, de desarrollar comunidades, y específicamente cómo están relacionados esos dos mundos? Creo que la historia es, primero empecé en las ventas, ¿no? Empecé muy chico, cuando tenía como 15 años, en las ventas. Y yo encontré que las ventas eran o son la manera en la que más rápido puedes hacer dinero, ¿no? Había una necesidad dentro de mí de generar lana. Y yo pensé esto cuando empecé a vender. Me acuerdo mucho que fue una analogía que se me vino a la cabeza sentado en un lugar donde la verdad es que los sábados vendíamos herrerías, y estaba sentado en una banqueta con uno de mis mejores amigos, y nos comprábamos, después de estar muchas horas en el sol, una caguama. A mí me gusta mucho la caguama, ¿no? Entonces me sentaba en la banqueta y estaba tomando. Y sentí una sensación de sentirme muy bendecido, porque ese día había vendido como 5 herrerías. Yo tocaba las puertas y vendía las herrerías. Y me acuerdo que hice un cálculo donde la herrería promedio más o menos costaba como 2,500 pesos, lo que vendía, 2,500, 4,000 pesos, por ahí andaba, ¿no? Y a mí me pagaban una comisión fija que era de 150 pesos por herrería. Entonces yo me senté y dije, no manches, yo no tuve que invertir nada. Yo no le metí lana a nada y estoy ganando, porque yo veía la gente que eran los armadores, ganaban más o menos entre 120, 200 pesos el día, que para ellos era una buena lana, porque en ese entonces la neta es que ganaban bien. Pero yo ese día había vendido 3, me estaba clavando en ese entonces, haz cuenta, con todo mi sueldo de vendedor, 650 pesos. Dije, no manches, gano un montón, soy socio de la empresa y no metí dinero. Entonces, para mí las ventas fueron justamente la manera más fácil de convertirme en socio de gente que tenía más lana que yo. Yo me empecé a dar cuenta que las personas me trataban mucho mejor, que eso era una de las cosas que quería. En la empresa me trataban muy bien por ser un buen vendedor, me trataban como, me daban privilegios especiales. Yo empecé vendiendo caminando, después me dieron una bicicleta, después me ayudaron a comprarme un carro. Entonces empecé a darme cuenta que al dueño le convenía que a mí me fuera bien, porque yo sí era un factor que no era reemplazable. Y mi necesidad de ser especial. Yo decía, yo no soy reemplazable, porque el güey del armador le enseñan a armar. O sea, evidentemente hay gente que era extraordinaria para armar,
pero otra persona podría armar, otra persona podría instalar, pero el tema de conectar con la gente no. Y entonces yo me empecé a dar cuenta justamente que las ventas había un tema de un tiempo, yo jugaba contra reloj, yo tocaba la puerta y había 100 personas que habían tocado la puerta, bueno, exagero, a lo mejor 10 personas, pero yo tenía que ser ágil, rápido y sumamente atractivo. Entonces yo me empecé a dar cuenta que esa era la forma. Entonces buscaba la manera de que cuando llegaba me vieran, porque sabía que mi aspecto físico era algo que atraía a la gente. O sea, nos guste o no nos guste, en México el ser güero, de ojos de color, alto, etcétera, ya te ponen un hándicap totalmente diferente, ¿no? La gente que dice que no tiene una ventaja competitiva el ser alto güero es mentira. Entonces yo lo que buscaba era, llegaba en la bicicleta como llegara y entonces buscaba que me vieran. Entonces me bajaba y eso ya hacía que a la gente le diera curiosidad quién era. Yo no iba vestido muy convencional, nunca usé uniforme. Y tocaba la puerta y mi speech de venta es: le instalo su puerta y su ventana por 500 pesos. Entonces la gente automáticamente, yo no le decía, le vengo a vender herrería. Yo le decía la solución y le decía por qué tenía que abrirme. Entonces me abrían la puerta. Y entonces sí era verdad, 500 pesos era el enganche. Pero evidentemente se metía en un proceso de pagar. Entonces yo me di cuenta que entre más rápido yo pudiera jalar a las personas, era mucho más efectivo. Entonces, evidentemente eso me fue llevando a querer consumir un poco de desarrollo personal. Entonces empecé a leer libros, empecé a ver las cosas como un poco diferente. Tenía muchas heridas en mi vida muy complicadas que no estaban sanadas y tenía justo esta hambre porque yo decía, el desarrollo personal me va a hacer ganar más dinero. Y entonces así llegó al desarrollo personal, una crisis increíble, y después yo me doy cuenta que si el desarrollo personal que el desarrollo personal era un lugar súper interesante donde podía crear conexiones y entonces poder vender. Y entonces ahí fue donde comencé justamente. Me gustaría decir que yo inicié en el tema de los seguros y las inversiones, pero no. Quien inició fue Irene. Irene es actuaria, entonces ella empieza en el tema de los seguros y las inversiones y yo veo su primera comisión. Y yo trabajaba en el desarrollo personal en ese entonces fijo. Y no manches, o sea, yo ganaba 10 pesos y Irene con su primera comisión se ganó 30 con un cliente. Y yo dije, no, o sea, eso yo lo puedo hacer. Y así nace la historia. ¿Qué le dirías a alguien que tiene una creencia, yo no soy buen vendedor, o yo no sé vender, no soy bueno para las ventas? ¿Cómo desafiarlo? Que es real. O sea, yo creo que no es algo que se nace. Algo que es bien importante entender es que la razón por la que alguien es bueno para vender o por la que creemos que la persona ya tiene el don, no es porque tenga el don. Ojo, ¿qué crees tú que me hizo buen vendedor? Imagínate un factor de mi vida. ¿Qué le dirías? A ver, ¿qué hizo que Jorge fuera un buen vendedor? ¿Qué te imaginas? Es que de lo que acabas de decir es, bueno, tengo ojo claro y soy güerito y alto, pero incluso, digo, es otra pregunta, ¿no? ¿Cómo alguien que no tiene un atractivo físico puede ser vendedor, ¿no? O sea, ¿cómo desarrollar eso? Pero, ¿tú qué dirías? ¿Qué te hizo buen vendedor? Lo que me hizo buen vendedor fue que mi mamá tenía muchos cambios, ¿no? Vivíamos muy mal económicamente y tenía muchos cambios de lugar, nos cambiábamos mucho. Entonces yo de la kinder a la prepa estuve creo que en 14 o 16 escuelas. Entonces todo el tiempo era el nuevo, todo el tiempo tenía que interactuar con personas. Y conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que había ciertos factores que me hacían en una escuela que fuera aceptado rápido y hacía factores que me hacían que fuera no aceptado rápido. Entonces lo que me hizo que cuando comenzara en el mundo de las ventas no solo subiera el handicap físico, porque otra vez el tema es que respondiendo a tu pregunta, no es si eres güero o no eres güero, el tema es, a ver, no vas a cambiar el físico que tienes. Y yo mucho tiempo de mi vida quise cambiar el ser güero porque me sentía muy rechazado por la gente, porque el contexto en el que vivía no era algo aceptado. Pero cuando yo hice mi físico como una herramienta con la que podía hacer algo importante y acepté lo que era, pues qué fácil aceptar ser güero. No, güey, acepta lo que tú eres. No te avergüences de tu cuerpo. No te avergüences si estás gordo, güey, sé el gordo gracioso. Si estás negro y eso no te gusta, pues güey, sé el negrito que al final tiene una sonrisa espectacular. Capitaliza el avatar que eres, porque entre más quieras cambiar el avatar que eres, mucho más difícil va a ser tu propio camino. Lo que me hizo un vendedor extraordinario fue, creo que yo todo ese dolor que viví de no pertenecer a un solo círculo y tener que salir de un lugar a otro y tener que pertenecer rápido, me dio una ventaja competitiva abismal. Ok, entonces
cómo romper la creencia de no soy un buen vendedor. O sea, cómo llegar a ese nivel de aceptación específicamente. ¿Qué crees que alguien te debería de hacer para llegar? Aquí ya te estoy dando metodología y me choca. Regresando a nuestro podcast, que no había metodología. Por ser tú, me caga la chingada. Las ventas, el problema es que nunca hay alguien que sea malo para vender. Las ventas yo las divido en 4 patas, ¿ok? Entonces tienes que entender para qué eres malo primero. Entonces las patas son muy simples. La primera es generar prospección, que es ser alguien que es visible, ¿ok? La prospección no viene con que tú te acerques a las personas. El vendedor muchas veces confunde el tema de que se trata de poder entrar con la gente o llegarle a las personas, pero ¿quién quiere que le vendan? Nadie. Entonces la prospección se trata con volverte a alguien que es atractivo, no porque seas físicamente atractivo, sino porque tienes aspectos que llaman la atención y generan un nivel de magnetismo, ¿ok? Ese magnetismo yo lo llamo conciencia. Si quieres incrementar tu nivel de magnetismo, tienes que incrementar tu nivel de conciencia. Una persona responsable cuando hablamos de la responsabilidad, hablamos de un factor que se ve como el creador de su vida. Una persona que está centrada en sí misma es mucho más atractiva que una persona que se la pasa siendo víctima. Segundo, es la capacidad de estar con prospectos calificados. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser alguien extraordinariamente bueno. Yo era a lo mejor muy famoso, imagínate, ¿no? En la colonia donde nadie podía comprarme, pues las herrerías, nadie las necesitaba. Entonces yo tengo que tener prospectos calificados. Tengo que buscar mi producto donde... A ver, este ejemplo es muy simple, ¿no? Una botella de agua en el súper cuesta 10 pesos. Una botella de agua en el Starbucks te cuesta la misma 80 y en el avión te cuesta 200. Entonces, si yo tengo un producto y estoy buscando irlo a vender en un lugar donde hay muchos haciendo y ofreciendo el mismo producto, no me va a ir bien. Entonces, yo tengo que encontrar la manera de cómo entrar a los círculos donde mi producto va a ser aceptado y entonces genero prospectos calificados. ¿Okay? Si tú eres malo para generar prospección calificada, hay cosas que tienes que aprender, como cómo entro a esos círculos. Te tienes que hacer preguntas. ¿Dónde están las personas que podrían comprarme? ¿Qué hacen las personas que podrían comprarme? ¿Qué hábitos tengo que adoptar para que la gente me vea? Y entonces tienes que entender que es un camino, un proceso. Luego viene el tema de la presentación. La presentación, que es lo que todo el mundo se enfoca. Todo el mundo se enfoca en hablar bien, en ser profesional, la chingada y la pinche metodología del primo vecino y y su puta madre y todo el mundo que está en el tema de las ventas, ¿no? Y creo que es parte y qué padre. Yo, honestamente, ¿cuántas metodologías he tomado para vender? Ninguna. Y vendo mucho mejor que la mayoría. Y creo que tiene que ver 100% con que al final el tema de la presentación, la gente te compra, punto número 1, porque le agradas, punto número 2, porque tiene su confianza. Puede ser un pendejo presentando, perdón la palabra, pero entendiendo estos 2 factores, entonces la presentación no es algo en lo que tengas que ponerle tanta atención, aunque te tienes que hacer algo profesional, porque si no te puede pasar lo que a mí, que ya lo voy a contar más adelante. Y el último es el cierre, que el cierre tiene que ver con la capacidad de trabajar de manera profunda, con que lo que estás haciendo, la persona que tienes enfrente no te está haciendo un favor. Hay muchos vendedores que sienten que me está haciendo un favor y no lo necesita y no le estoy haciendo beneficio y tiene una conversación interna de le estoy robando al cliente. Entonces el cierre tiene que ver con la capacidad de yo hacer la conexión donde sé que sí tengo yo un beneficio, pero el que va a salir más beneficiado por esta relación es el cliente. Y entonces ahí el cierre se vuelve algo necesario. Yo tengo o algo implícito y yo tengo que buscar la manera de que el cierre nunca venga empujado por mí, sino a través de hacer específicamente acuerdos muy claros, que eso ya es algo que viene, pero enfócate, ¿no? Yo les diría a las personas, no eres malo vendiendo, eres malo en alguno de estos 4. Y cada una tiene formas de aprender y cada una tiene maneras de mejorar. Entonces, obviamente hay gente que traemos un hándicap porque vivimos en condiciones que nos preparó pero cualquier persona puede aprenderlo. Algo que, digo, como ahorita que hablas me recuerda mucho, me decías es que la desesperación se huele, ¿no? Muy o sea, ¿qué pasa cuando estás en el cierre y esta desesperación de ya estoy pensando cuánto voy a ganar de comisión por este cliente? ¿Qué le dirías a alguien? ¿Cómo vencer eso si literal sí necesitas el dinero para vivir y para pagar la renta y para pagar la colegiatura? ¿Cómo superar eso? Es una pregunta bien desafiante. Yo lo que le diría a la persona es, creo que punto número 1 es tienes que buscar la manera de entrar en un estado meditativo, un estado de concentración donde no te influencie tu interés personal.
o no estés emocionalmente en una frecuencia de deseo y necesidad. Tienes que encontrar la forma. ¿Cómo? No sé, tienes que aprender a darte cuenta que estás en un espacio, es estar presente en la venta, ¿no? Como, oye, estoy muy desesperado, estoy queriendo forzar, estoy en una conversación donde lo que estoy queriendo es que la persona haga lo que yo quiera, no estoy escuchando, porque ojo, que la persona te diga que sí es fácil. Te digo 3, 4 cosas para que la persona te diga que sí, pero que eso se convierta en una venta cerrada no es lo mismo. Y hay mucha gente, yo mucho tiempo en mi vida me era experto en que todos me decían que sí, pero de 10 personas que me decían que sí, concretaba 2. Porque hay vendedores que por su pinche metodología de cierre, de no sé qué, se enfocan a que las personas les digan que sí. Pero decir que sí y cerrar y que con el paso del tiempo ese cliente se convierta en alguien de tu comunidad son cosas súper diferentes. Entonces, ¿qué creo que aquí es súper importante? Es el tema de quitarte de en medio. Yo me quito de en medio, no me veo a mí si no estoy viendo al cliente, el beneficio, y encuentro e identifico el precio que va a pagar el cliente si no compra el producto que yo tengo. El precio que paga porque el factor más valioso es el tiempo. Si tú no has entendido cómo lo que tú estás ofreciendo, cómo lo que tú estás vendiendo, no genera, o más bien, hace que si la persona no te compre, pague un precio enorme, muy probablemente por eso la gente se pone en medio, porque tú tienes que convencerte que esto es súper importante y es lo primero que tiene que hacer un vendedor es convencerse a sí mismo de las razones, enrolarse en el tema. Tú tienes que estar enrolado que lo que tú estás vendiendo, siempre se los digo a los vendedores con los que trabajo, tú traes el pinche fuego y la gente está en la cueva muriéndose de frío. Tú tienes que convencerte que es el fuego. Entonces, cuando tú estás enfrente de una persona, si tienes el fuego, la persona está muriendo de frío, no estás pensando en hay 2 días más para que te sigas muriendo de frío. Estás, güey, este fuego agárralo, no mames, agárralo. Entonces creo que es la conversación en la que tú estás. Quítate del medio, entiende cómo tu factor, enrólate en cómo lo que tú estás vendiendo es algo extraordinario y va a ser mucho más simple. Y, o sea, ¿qué pasa si no tienes un producto que es el fuego? O sea, ¿cómo encontrar esos productos? Cámbiate de industria. Claro. Nunca estés en un lugar donde no creas realmente que el producto es extraordinario. Porque con el paso del tiempo, en los momentos en los que yo he vendido un producto, porque lo he hecho por dinero, y no he vendido el producto que considero que realmente va con mis valores, con las personas, etcétera, normalmente lo que termina ocurriendo es que genera una cantidad económica limitada durante un tiempo que después termina explotando. Y lo he visto con 150,000 personas. A mí mucha gente me ha juzgado en el paso del tiempo, mucha gente, de que, güey, ¿por qué no entraste en la industria Chuchita Peras? ¿Por qué no te metiste en cierta industria? ¿Por qué no lo hiciste de esta forma? Yo no te digo que he tomado las mejores decisiones. Yo hoy le podría decir a Jorge de 5 o 7 años que tomara decisiones diferentes con la experiencia que tengo. Busco tomarlas, pero sí he sido muy precavido. He sido muy precavido, he buscado hacer las cosas pian pianito y entonces en ese pian pianito he ido mejorando lo que es. Si no tienes el producto adecuado, no lo vendas. ¿Y qué le dirías? O sea, ¿cuáles son esos consejos que le dirías a ese Jorge de hace 10 años? A ver, primero, ¿dónde estabas hace 10 años y qué le dirías? Hace 10 años, 2015, tenía 2 años mi hija, en ese entonces viajaba un chingo. Es cuenta que en ese entonces yo daba, al final, hoy el proceso que se hace por redes sociales de la venta, yo lo hacía manejando. Entonces yo me iba manejando de aquí de Mérida, de Valladolid, a Ciudad de México y luego hacia Guadalajara y de Guadalajara hacia Las Varas. Buscaba atender un chingo de clientes o tocar muchas puertas y de regreso cerrar 2, 3 pólizas. Yo lo que le diría a Jorge de ese entonces, estaba desesperado por dinero, no me iba tan mal, pero era muy malo para ser administrado. Vivía en una realidad que no era la mía y eso me costó mucho tiempo, muchos precios, como que vivía mucho desde la apariencia. Creía que la gente me compraba por lo bien que me iba. Y no me daba cuenta que la gente me compraba por lo auténtico que lograba hacer con las personas. Yo le diría a Jorge, sé tú, la gente está cerca de ti no por lo que tienes, no por lo que has logrado. La gente no te quiere por lo que haces o por lo que tienes, te quiere porque tú tienes una esencia que siempre he tenido una chispa que yo creo que todos tenemos. Y siempre he tenido una chispa donde conecto padre con la gente, pero creía que esa chispa no era tan importante. Y entonces le daba mucho valor a que la gente viera que me iba bien, ¿no? Y era capaz de pagar una comida en un restaurante para cerrar a un cliente que no cerraba, ¿no? Para que la persona viera que me viera bien, que me iba bien. Entonces le diría, sé paciente, disfruta. La vida se trata de la frecuencia en la que estás y la frecuencia en la que estás no depende de lo que tienes ni de lo que haces. Eso le diría.
A mí me encanta porque, de hecho, el momento en el que regresé fue muy impactante para mí ver que cuando yo te conocí, pues eras taxista, ¿no? Sí. Y de pronto me acuerdo, me metí a tus redes sociales y te vi sacando el Tesla, no sé qué. Yo dije, ¿qué hizo este güey? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo diste un salto tan cuántico? Compromiso. Yo vivía huyéndole al compromiso hasta antes del 2017. En mi vida, yo no me había elegido comprometer con Irene, ¿no? Ni con mis hijas. Ya era papá, pero yo seguía viviendo en una sensación de miedo con respecto a comprometerme, ¿no? Era mi novia, concubina, hijas. Y en algún momento, como que tenía un montón de miedo. Mi vida estaba hecha en muchos aspectos como un cagadero. Y en algún momento, justo mi papá muere el 4 de diciembre del 2016. Y cuando muere mi papá, yo me doy cuenta que estaba repitiendo todos los pasos que él la estaba haciendo, ¿no? Todo lo que no funcionaba con él. Y el miércoles, antes de que se muriera, yo lo fui a ver el miércoles antes, él muere un domingo. Él me dice, Jorge, no hagas lo mismo que yo. Tú ya tienes una familia. Cuídala. Te mereces tener una familia. Te mereces tener una familia. Y yo me salí. El domingo ocurre algo bien interesante porque tuve un problema súper cabrón con Irene. Irene se da cuenta de mentiras absurdas que llevaba en mi vida y cosas increíbles. Me manda la fregada. Y yo estaba justo en el entrenamiento. Fíjate, estaba dando el entrenamiento, estaba coachando y viendo el mensaje. O sea, te puedes imaginar, yo sí ni estaba. Perdón, quien sea que lo haya entrenado así. Puedes venir y en Yucatán te doy otro entrenamiento. Cuando quieras, por favor. O sea, estaba con esa sensación. Y después a las 6 de la tarde, justo antes de cerrar el entrenamiento, me marca mi hermana. No le alcanzo a contestar. De repente me llega un mensaje, le marco, me salgo al baño y me dice, acaba de morir mi papá, quería que te despidieras. Y como que fue un mensaje muy claro de Dios. Como, güey, literalmente algo de mí se murió con mi papá. En ese momento estaba muriéndose o como explotando todas las mentiras y pude seguir mintiendo, pero ahí como que dije, ya, cabrón. Y empecé a trabajar en comprometerme a un nuevo nivel. Empecé a trabajar, a Irene me la agarré, me la llevé a París en marzo, el 4 de marzo justamente estoy cumpliendo años. El 4 de marzo le pedí matrimonio en la Torre Eiffel del 2017 y le dije que quería, compré un anillo de compromiso, pero el anillo de compromiso no compré un solo diamante, compré 4 diamantes. Y el anillo de compromiso tenía tiene como un oro que une a todos, porque yo le dije que no me estaba comprometiendo con ella, que yo me comprometía con la familia, que era un compromiso en general y que eso iba a hacer. Entonces empecé a pensar a un nuevo nivel cómo iba a cuidar a mi familia. Y eso fue una diferencia abismal. ¿La seguí cagando? Sí. Pero la diferencia de la manera en la que ahora estaba ya no huyéndole al compromiso. Victoria se llama Victoria Valentina, que significa victoria sobre mi valentía. Entonces yo creo que empecé a ser valiente. Y dicen que el padre de todos los miedos es el miedo al compromiso. Y a veces no queremos trabajar en un lugar, no queremos elegir una pareja, no queremos elegir una familia, no queremos elegir comprometernos con nuestro cuerpo, no quieres comprometerte. Porque hay miedo a fallar. Yo tenía miedo a fallar, miedo a no poder, miedo a no sostener, miedo a que no fuera la indicada, miedo externo, en lugar de una certeza interna. Ahí está todo el cambio. Es como algo que en algún punto me dominó durante tanto tiempo, el no lograrme comprometer, decidí comprometerme y entonces, ¡pum!, los resultados desde la frecuencia del compromiso son otros. Y hoy ya teniendo el éxito que tienes y como todo lo que has creado, ¿cómo vives el compromiso en tu vida? Fíjate que el compromiso primero lo planteaba mucho en mis relaciones, ¿no? Y en el trabajo y en las demás personas y en lo que tú quieras. Y justo diferentes movimientos cabrones que he tenido en mi vida he llegado a la conclusión de que al final el compromiso se trata de qué tan comprometido estoy con quien quiero ser en la vida. ¿A qué me refiero con esto? Creo que de fondo podemos ser lo que queramos, pero lo que no funciona es la incongruencia de decir que queremos algo y operar como si quisiéramos otra cosa. Lo que hoy busco es comprometerme con lo que digo que quiero y encontrar las razones del por qué muchas veces hay incoherencia en mi vida. Todo el tiempo somos incoherentes. Pero el confrontarme a mí mismo de decir, güey, ¿qué me está haciendo ser incoherente en este momento?
probablemente realmente estoy queriendo lo que quiero porque lo quiero o porque alguien me está influyendo o porque estoy creyendo que de esta manera, algo que pasa mucho y es la gente muchas veces, personajes como yo, queremos lo que queremos porque creemos que de esa forma vamos a conseguir más cosas. Entonces, piensa si no el personaje que estás armando en tu vida tiene que ver a lo mejor con conseguir, porque crees que la gente que se casa, la gente que tiene familia, la gente que es un buen padre, la gente que es deportista, entonces le va mejor. Eso es manipulación. ¿Lo quieres porque realmente lo quieres o lo quieres porque allá afuera hay un ideal con respecto a lo que tendrías que ser? Entonces, todo el tiempo me hago esa pregunta. ¿Realmente quiero lo que estoy haciendo? ¿Realmente quiero lo que estoy haciendo? Y justo al final, uno de los compromisos que tengo es como que lo que hago, lo que sea que esté haciendo, lo estoy haciendo porque es algo que quiero, porque estoy comprometido y porque estoy dispuesto a pagar el precio. Entonces hoy mi compromiso tiene que ver 100% conmigo y de ahí emana hacia todas las demás cosas. Si hoy perdieras todo, dado el nivel de conciencia que ya has adquirido a través de estos años, perdieras todo, ¿qué harías para volver a empezar? ¿Cómo volverías a construirlo? ¿Cómo lo construiría de nuevo? Vendería, sin duda. O sea, encontraría un producto que me encante, encontraría personas que me encanten y creo que más allá de producto encontraría personas con las que quiera hacer algo, ¿no? Y que me enrole el producto en el que están. Vendería. También una vez pensé el tema de que yo soy bueno para darme cuenta. Una de las habilidades que desarrollé es que a mí llévame a cualquier lugar y te puedo decir las cosas que no funcionan y cómo puedes mejorarlo. Porque un ejercicio que me planteé durante mucho tiempo en esta necesidad de tener dinero es que yo entraba a un negocio y no solamente veía el negocio, sino decía, por ejemplo, o sea, iba a los micrófonos o al Starbucks, ¿no? Y veía como cuánto cuesta el vaso, cuánto cuesta el café, cuánto cuesta la máquina, cuánto le pagan a estos güeyes, cómo es el aire acondicionado, cómo funciona, y entonces se encontraba cómo al final eso era o no era negocio, ¿no? ¿Estaba funcionando o no estaba funcionando? ¿Cómo era la energía del lugar? Entonces, también soy muy bueno para darme cuenta de lo que no funciona en los espacios. Entonces, yo muchas veces he pensado que si tuviera que volver a empezar, me acercaría a negocios que les veo potencial, que creo en las personas, que creo en el producto y les diría, ¿cuánto facturas? 10 pesos, perfecto, esos 10 pesos son tuyos. Nos hacemos socios del 50% de todo lo que yo genere de aquí en adelante y nos vamos por resultados. Yo te doy mentoría, te doy el tema, yo me meto con tus empleados, yo me meto con el asunto, mejoro el tema. Y eso he pensado también, como decir, güey, me puedo meter en un chingo de negocios, ayudar a un chingo de gente y entonces podría mejorar cosas que creo que puedo mejorar. No solamente por negocio, o sea, que yo me meta a un lugar y que crea esto puedo mejorarlo, eso sería una forma también de empezar. Buenísimo. Si tuvieras que dar un consejo para el éxito, solo uno, ¿qué sería? Un consejo para el éxito es define bien qué es éxito. Creo que la mayoría de la gente no tiene correctamente definido con respecto a lo que quiere, sino a lo que no quiere. Define bien lo que es éxito para ti. Ponle todos los matices habidos y por haber, todo. El éxito tiene que ser holístico, Diana. La mayoría de las personas no buscamos el éxito de manera holística, lo buscamos en una sola área y creemos que si encontramos el área económica o el área física, lo que sea, entonces vamos a ser muy felices. No, define tu éxito de manera holística. Cómo se ve todo tu panorama increíblemente maravilloso, cómo se ve tu cuerpo, cómo se ve tu espiritualidad, tus relaciones, tu físico, tu lana, cómo te ves, ¿ok? Y al ladito de esto, imagínate que haces una lista así de lo que quieres y al ladito haz una lista de las personas que lo tienen y abajito haz una lista de los precios que pagan las personas que lo tienen y enamórate de los precios. Enamórate de los precios, enamórate de los precios, enamórate de los precios. Sé que di varios consejos, pero si defines el éxito y te enamoras de los precios, es inevitable que seas exitoso. ¿Cuál es el precio más grande que has pagado tú? Pues he pagado muchos muy grandes, pero creo que en el éxito económico, el tema, o sea, el tener lana o el desbordarme por ahí, creo que fue el tema de desconectarme de mí. Desconectarme de mi cuerpo, desconectarme de mi pareja, desconectarme de mi familia y no estar presente. Entonces yo no viví el éxito como algo inclusivo, lo viví como algo como solo, necesitaba el dinero. Y entonces es curioso, ¿no? Porque yo podría decir, es que perdí a mi familia o perdí a mi pareja. Creo que lo primero es que me perdí a mí. Me perdí totalmente a mí, no estaba conectado con lo que realmente era, estaba gordísimo, estaba totalmente en un espacio de desconexión con respecto a mis emociones y eso dio como resultado evidentemente que no pudiera ver a mi pareja, que no pudiera ver a mi familia y lo que yo conceptualizaba como relación y como familia se terminó rompiendo por completo.
Entonces, el precio más grande fue justamente el dejar de verme y el no entender lo que era mi éxito. Está súper interesante que, como compartes, aún teniendo éxito, puedes no sentirte exitoso. Entonces, ¿cuál fue ese punto de quiebre para ti en el que incluso teniendo éxito transformaste algo para pues, transformar tu cuerpo, etcétera, etcétera, y realmente vivenciar el éxito? Todos mis aparentes éxitos, y esto es importante, aparentes éxitos, porque creo que el éxito es un estilo de vida, no es un lugar al que llegas. Entonces yo no estoy siendo exitoso en este momento, o más bien, yo no siento que llegué a ningún lado nunca, ¿no? Uh-huh. Y creo que cuando siento que llegué es cuando más la estoy cagando. O sea, nunca llegas. Vives desde un espacio donde es coherente y estás 100% habitando la sensación de sentirte exitoso porque estás haciendo lo que quieres, viviendo lo que quieres, etc. Pero todo lo que he conseguido como aparente éxito siempre ha venido de dolor, ¿no? Creo que el punto donde me hice súper holístico. Fíjate que las grandes transformaciones de mi vida siempre han tenido que ver con Irene. Irene es una mujer que me ha confrontado 10,000 millones de veces con respecto a lo que soy. Me confrontó con respecto a la realidad económica en su momento, me confrontó con con el compromiso, ha sido el desafío más grande de mi vida, con ser inteligente, con ser alguien preparado, con ser alguien profundo, siempre. Y sin duda el tema fue la confrontación con respecto a sentir totalmente perdida mi relación con ella. Cuando yo me di cuenta que la relación estaba totalmente perdida, me di cuenta que había descuidado, es como llegué al clímax, ¿no? La casa de mis sueños, los carros de mis sueños, el espacio de mis sueños, la vida, no mames, instagrameable como quieras, 32 años, güey, viviendo el desarrollo más icónico, uno de los desarrollos más icónicos de México, ¿no? Y teniendo el éxito, el negocio de Estados Unidos explotando, iba a abrir un negocio nuevo en Estados Unidos, que era ser broker, para vender cosas en Estados Unidos, así, ahí me revienta y me doy cuenta que realmente dije, güey, ¿desde qué lugar vine construyendo el tema? ¿Cuándo mierda me perdí tanto de lo que yo era? ¿Cuándo mierda iba a ser suficiente? ¿Cuándo? Y si bien entré en un proceso como caótico, ¿no? Al final replanteé muchas cosas importantes para mí. Replanteé mi relación o el tipo de relaciones que hoy en día quiero crear en mi vida es totalmente diferente. El tipo de padre que soy es totalmente diferente. El tipo de hombre físicamente que quiero ser es totalmente diferente. Y tiene que ver 100% con la sensación, evidentemente, de que iba a perder, ¿no? Y creo que pudo haber sido muy corta, la hice larga porque me resistía. Hasta que en algún punto dije como, ya, que sea lo que tenga que ser. Y ahí creo que recuperé cosas importantes para mí. Que ya hablas muchísimo como de ventas y creo que has pasado desde herrería, ¿no? Hasta, la parte de los seguros. ¿Qué te llevó a meterte en el mundo de los bienes raíces y por qué elegir este mundo para crear abundancia? Me gustaría decir que yo lo elegí, pero siento que todas las cosas que he hecho me han elegido. O sea, como que han llegado a mi vida. Dicen que los caminos del ego y los caminos del diablo son difíciles, los caminos de Dios siempre son fáciles. Entonces, el mundo inmobiliario llevaba tocando a mi puerta ya 10 años, más o menos, ¿no? Como al día de hoy 10 años. Como meterme y estar y como que aparecía la oportunidad y aparecía no sé qué, pero yo había sido muy escéptico. Pero cuando entro al mundo inmobiliario, entré por rebote por una persona que me contrata para darle un entrenamiento, empiezo a ver cómo funciona y yo ya tenía como tierra en ciertos lugares donde yo quería justamente hacer. Y me di cuenta de algo. Yo empecé a pelearme mucho en 2019-20 con la industria de los seguros, porque sentía que, y esto es algo que creo que una de las cosas que les pasan mucho a los negocios como la industria de los seguros en general, o a las grandes industrias, es que pierden de vista totalmente al cliente, ¿no? O sea, son tan grandes las compañías que lo único que les interesa es la cantidad de dinero que están generando, cómo están generando esa lana y cuánto más redituables van a ser. No es realmente importante para ellos el producto, el beneficio al final, ¿no? Eso creo que como organizaciones, no estoy diciendo las personas, siento que de fondo todos siempre queremos, es como un poquito lo que dice Neil Donald Walsh en su libro acerca de que la industria de la salud es la responsable de la enfermedad, así. O sea, la realidad es que están tan metidos en institucionalizar las enfermedades, las industrias de la salud, que perdieron de vista que el objetivo era sanar a la gente. Están tan metidos en tema de asegurar las aseguros de no sé qué, que entonces pierden de vista a la gente.
y dejan de ver por completo el beneficio de las personas y simplemente están en un mundo de estadística. Y justamente el tema es que a mí me dio la posibilidad del mundo inmobiliario de decir, güey, aquí sí puedo yo tomar el producto y buscar la manera de que Dios me dio la posibilidad de recorrer el camino desde ser un vendedor y conozco todos los estratos socioeconómicos de México, todos. No hay un solo estrato socioeconómico que no tengo relación con o tengo la capacidad de relacionarme con cualquier persona, con alguien que está súper arriba y de alguien que está súper abajo. Y entonces el producto, empezar a crear productos para toda la escala, principalmente las masas, eso me enamoró. Entonces eso me dio la posibilidad de meter, al final, por algo nacemos donde nacemos. Yo no nací, aunque pareciese que soy fifí, ¿no? Como alguien... que es natural nada. Yo no nací en el tema fifí. Yo nací en una colonia súper conflictiva, acabo de estar la semana pasada allá y amo ese lugar. O sea, amo mis raíces muy cabrón. Amo el tema de sentir esa sensación de inseguridad que él se siente. Lo amo. Y también amo porque siento que esa gente, como que en cierta forma, de repente no se piensa en ellos. Y a mí me gusta pensar en ellos, ¿no? O sea, me gusta pensar justo en los dolores de ellos y cómo poder construir escalones para que puedan llegar. La industria inmobiliaria me lo dio. Me encanta porque creo que se relaciona mucho, ¿no? Con lo que decías. Es como cómo el crecimiento económico personal te puede llevar a perderte y probablemente también cómo el crecimiento de una empresa puede llevar a perder de vista lo que es realmente relevante, ¿no? ¿Cómo tú dirías que podríamos no renunciar al crecimiento? O sea, porque podría parecer, ¿no? O renuncio al crecimiento para no perderme yo y entonces es la única manera en la cual sostengo mis valores o sostengo lo que es importante. ¿Cómo crecer sin perderte? Es que ahí está bien interesante. Voy a hablar acerca de las industrias. Lo he pensado mucho. ¿Cómo una industria no se pierde en el crecimiento? Ahorita quiero hablar de la industria y luego de mí. La pregunta es, yo sé que tiene que ver conmigo, pero... Creo que el punto es que hoy estamos llegando a un punto crucial de conciencia, donde en el pasado como contrataban a los empleados desde un foco, desde un punto donde al final tenía que elaborar alguna actividad del empleado, ¿no? Cumplir algún KPI, cumplir algo, como tener objetivos para la empresa. Creo que lo que sigue como sociedad no es contratar empleados por el objetivo, sino contratar empleados por los valores, por cómo la persona aporta al mundo, cómo la persona ve el mundo. Eso para mí es esencial, porque el problema es que cuando construimos organigramas muchas veces nos vamos a la función y lo que hace que con el paso del tiempo una empresa que tiene 150, 180 años, te prometo que quien inauguró Allianz, de específico que yo trabajé con ellos, pensaba igual que yo, pero evidentemente los güeyes han sido contratados hoy en día desde un pinche lugar totalmente diferente conforme fue pasado el tiempo, que es con un objetivo. Y seguramente los CEOs tienen un chingo de ganas de ayudar a la gente, pero desde el lugar en el que fueron educados y el tipo de personas no les permite vivir la problemática desde abajo, porque no están correctamente los valores, no porque no lo hayan querido hacer, sino siento que estamos como sociedad evolucionando hacia donde tienen que ir las empresas. Entonces creo que todo esto, hoy con la inteligencia artificial, poco a poco una de las cosas que yo estoy haciendo y que gracias a ti lo estoy haciendo es el tema de cómo puedo yo pasarle mi metodología de acuerdo a lo que viví. Y cómo en algún momento cuando contratemos o cuando veamos a alguien, yo lo que quiero es que la persona entienda el valor, entienda de dónde viene, entienda la mirada, entienda el punto, para que conforme pase el tiempo se nutra la organización de valores y de personas. Y entonces de esa manera no se va a perder. Yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión interesante donde entendemos que al final la única manera en la que las organizaciones no se pierdan tiene que ver justo con esto que te estoy diciendo. ¿Cómo no te pierdes tú de manera individual? Creo que siendo paciente, cuidando tu frecuencia, entendiendo que vas a avanzar más rápido, no haciendo más, sino desde un espacio mucho... Cuando eres holístico, tu frecuencia está mejor. Entonces, al estar mejor desde un espacio, al sentirte mejor, al tener un bienestar mucho mayor, vas a tomar mejores decisiones, vas a ver la vida de una mejor manera y naturalmente vas a generar mejores oportunidades. Entonces, el ser holístico es algo que hoy estamos llegando también a ese punto de inflexión de decir, creo que sí tiene razón con el tema, ¿no? Y llevarnos a ese lugar, sin duda. Y ya para ir terminando, me encantaría, bueno, 2 preguntitas más. Una es, ¿cómo elevas ese nivel de frecuencia y cómo lo mantienes? Okay. Primero, elevar mi nivel de frecuencia viene de la conciencia. Entonces, hay un ejemplo buenazo, ¿no? Que el tema es, la mayoría de las personas nos enamoramos de la materia.
te enamoras de esto físico en general. Y el ejemplo más fácil no es mío, pero me lo voy a agandallar. El ejemplo más fácil es que te imagines que lo que hace la gente naturalmente es todo el tiempo buscando la manera de mover la sombra. Y está peleado con la sombra, digo, aquí no nos deja, pero imagínate que estoy peleado con la sombra, quiero que cambie, quiero que sea diferente, aquí está. Entonces, quiero que cambie, que sea diferente, no me gusta, etc. Y entonces la sombra no la puedo mover si no muevo la mano. La sombra es la materia, la conciencia es la mano. Entonces, ¿dónde tengo que poner mi atención? En la mano, que es la conciencia, lo que hace que ocurra la materia. Entonces, el simple hecho de que una persona empiece a hacerse preguntas que tienen que ver mucho más con la conciencia y no con la materia, que empiecen a pensar, ¿por qué estoy vivenciando esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa dentro de mí? Eso ya hace por completo que la frecuencia naturalmente empiece a subir. Porque empiezo a dejar de ser víctima de la materia y empiezo a darme cuenta que la materia siempre es una proyección de lo que soy. ¿Y cómo lo mantengo? Sin duda tiene que ver con buscando estar en espacios donde esta verdad de yo ser el creador sea una verdad absoluta y se viva como una verdad absoluta. Esa es la forma más sencilla, pertenecer a círculos que realmente te estén empujando a espacios de conciencia, no espacios de expansión a lo pendejo. De repente, con el debido respeto que me merecen, no. De repente siento que nos enfocamos mucho a un chingo de seguidores y un chingo de personas que simplemente hagan cosas. Y no entendemos que está padre, ahí tienes un impacto que depende de cómo estás llevando a que las personas hagan ciertas cosas. Pero la gente no va a los eventos por la metodología del hacer. La gente va a los eventos por la conciencia que generan a través de la proximidad. Entonces, si alguien que nos está escuchando ahorita tiene influencia sobre la gente, yo lo que les diría es, entiende que la gente no está comprando lo que sabes hacer, está comprando la conciencia desde la que operas. Entonces, enséñales que esa conciencia no depende o no es exclusiva tuya. Que esa conciencia es algo a lo que puede acceder y que justo poco a poco, a través de acceder, puede ir elevando su frecuencia. Y entonces creo que lo que sigue para la humanidad, y es una de las propuestas que yo tengo, no es compartir de manera permanente lo que hago, sino que la gente pueda ver que lo que hago todo el tiempo, o lo que busco todo el tiempo a través de lo que hago, es compartir mi frecuencia. Compartir mi frecuencia, compartir mi frecuencia. Y lo hacemos a través de 1000 formas, de 1000 maneras, ¿no? Y hay que inventarnos más pretextos para que sea. Pero lo que transforma es la conciencia. Es que está relevante porque las personas compran metodologías, pero en realidad es como este dicho de dale al cliente lo que quiere, o sea, bueno, véndele lo que quiere, pero dale lo que necesita. Exactamente. Es un poco como véndele la metodología, pero en realidad lo que le estás dando es tu nivel de frecuencia. Y no pierdas de vista eso. Nunca lo pierdas de vista. Yo sé hoy más que nunca que la gente va conmigo a un lugar y le puedo decir misa, pero lo que recibe de mí es realmente valioso. Y esto aplica también para la gente que va y compra pinches cursos de personas que no están valiendo para pura madre en su vida. Y de nada te va a servir. Ayer veía un anuncio que decía abundancia y prosperidad por Chuchito Pérez, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a ver qué pedo. Y veo a la persona y digo, esta persona se nota que está vendiendo el curso. Claro. Para generar abundancia y prosperidad. Y eso es súper interesante el tema, ¿no? Creo. Eso lo decía, creo que Tony Robbins decía, no compres cursos de personas que se hicieron millonarias enseñando a la gente a ser millonarios. Totalmente. O sea, compra el curso de alguien que se hizo millonario y te enseñó cómo le hizo. Totalmente. ¿No? Buenísimo, Jorge. Pues 1000 gracias. Solamente para concluir, ¿cuál sería, si tú tuvieras que dejar un mensaje para este mundo, así antes de partir, cuál sería? No te tomes la vida tan en serio. Es un juego. Eso sería. Buenísimo. 1000 gracias. De verdad, qué placer que hayas venido, que inaugures este podcast del Club de las Ovejas Verdes. Y pues nada, te quiero muchísimo. Yo a ti también. Gracias a todos.